¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, los saludamos, como siempre, quien les habla, Diego Ortega. Y ya a esta altura del año, a esta altura del devenir de los siglos, De la Suárez. de la Soirée, del tiempo de las naciones, Uy, casi parusíaco se nos manifiesta Dios mío. la ínclita figura impertérrita, inmarcesible en su esencia, irreductible, parte del uno emanado. Bueno, Sebastián Porrini, lo saben todo, el biribiri ya lo saben. El biribiri. Aquí saludo Bueno. todo el intríngulis Muy bien. que hay en torno de la figura. Porrini bien. es impronunciable, es Sí. el apeiron que se va, se manifiesta así. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo A esta bien? altura, sí, todo bien, por suerte. Ya casi ¿no? terminando el año, ¿no, Diego? Casi terminando el año, con una primavera que ha vuelto a su esplendor después de unos días espantosos, Sí. de un calor Pero aberrante. No llueve, No llueve, estamos con una sequía en Buenos Aires. Terrible. A mí porque me avisan espeluznante. mis Usted administradores sí, en campos. usted tiene que manifestarse como la lluvia. Si tiene Claro, que hacer Tlaloc. llover. Tlaloc, Tengo claro. que ser Tlaloc. Porrini Muy se bien. manifiesta y hace llover los campos. Aquí estamos como todos los lunes. Ya nos quedan pocos programas para cerrar el año. Nos vamos a tomar unas semanitas de vacaciones prontamente para recargar energías y Sí, yo volver tengo que ir a mis casas en el Sí. Mediterráneo. a sus chakras en el Mediterráneo. Ah, chakras. Hay chakras en el Tengo Mediterráneo. chakras, Sí, sí, chakras. sí. Yo La isla Mykonos. a mí me duele un poco acá el sexto chakra en la cintura, pero bueno, perdón, el chiste malo. Eh, Es increíble. Estamos llegando a fin de año y bueno, hemos decidido hoy, como habrán visto en la presentación, en el título del video, abordar un tema que es por supuesto funcional a nuestros intereses. Como siempre decimos, saben ya quienes están desde la primera hora en La Última Página que tenemos algunos intereses muy marcados y hoy vamos a hablar de un libro bastante particular, cuyo nombre ya es un misterio en sí, y de un autor que, bueno, también genera algunas particularidades, que es El misterio de las catedrales de Fulcanelli, ¿no? Un libro, digamos, capital, medular, para entender no solo cuestiones de arquitectura, de arte, de estética, sino, bueno, Claro. un trabajo que tiene una doble lectura, por decirlo simple y llanamente, que es la lectura literal, ¿no? Es decir, bueno, vamos a leer un libro sobre el análisis que se hace, en qué medida la arquitectura de las catedrales medievales, sobre todo las catedrales francesas, es una representación de un texto sagrado que busca encontrar la trascendencia y tal. Esa es la primera lectura. La segunda lectura es, efectivamente, ya para iniciados, la idea de que lo que hace Fulcanelli en este libro es cifrar, justamente, o descifrar de manera cifrada el mensaje oculto que hay en el lenguaje de las piedras. Es una frase hermosa, ¿no? Es decir, Sí. traducir al lenguaje aquello que duerme el sueño de la roca y los vitrales, ¿no? Es decir, según Fulcanelli, en líneas generales, hay una fascinación al ver una catedral gótica, medieval, que nos tiene que llevar alquímicamente a un cambio de estado. En el fondo, me permito decirlo así, el libro de Fulcanelli es un tratado de alquimia, Sí, claro. hecho y derecho, Sí, señor. independientemente de que sea una buena lectura, hermosa, por cierto. Qué bien que escribe. Es hermoso el libro. Qué poético que es Fulcanelli para Sí. decir. Yo quiero leer algunos fragmentos Yo ahora, también. Así que. sobre todo para adentrarse en algo que es que da gusto leer. Sí, Da sí. gusto leerlo, no solamente desentrañar el misterio que hay, porque lleva varias lecturas. Pero bueno, no quiero enmarañarme. Seba, vos que sos experto en el tema, ¿qué nos puedes decir de Fulcanelli? De Fulcanelli De nada. Fulcanelli nada, porque no... Nada. Nada. Realmente es un seudónimo, ¿no es cierto? Es de pensar que es un seudónimo. El misterio Fulcanelli también, Exactamente. ¿no? O sea, hay una cuestión allí que Exacto. es interesante. De hecho, Fulcanelli ya no existe, dice la edición que tengo, ¿no? Es decir, una persona que sin lugar a dudas debe haber vivido a comienzos del siglo XX. Decir algo sobre él sería una patraña, así que vamos directamente a la obra. Tiene dos obras fundamentales, que son El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales, que es otro libro impresionante. Pero vamos con El misterio de las catedrales. Dos cosas en torno de esto. Bien lo decía Diego. Hay algo en las catedrales medievales
en ese momento enorme del gótico, en ese momento que va, me atrevo a decir, en el siglo XIII, XIV, no es más, es ese periodo en el que se da una confluencia de labores, por decirlo de una manera, el patrocinio de la Iglesia, la Orden del Temple, hay que decirlo, bancó muchas de estas obras, y todo lo que rodeaba a los grandes artesanos, a los grandes gremios de constructores, a los grandes gremios de artesanos, en torno de un lenguaje que, pétreo, valga decirlo, es un lenguaje que decide conseguir una síntesis, ¿no? Hay una síntesis en este sentido. Yo siempre digo que este libro, no sé si Fulcanelli lo pensó previamente, lo que voy a decir ahora, pero se me ocurre que en el siglo XIX se había hecho una lectura de las catedrales muy fuerte. Ruskin, John Ruskin había escrito, ¿no?, La Biblia de Amiens, un libro maravilloso, en torno de justamente lo que significaban, desde el punto de vista arquitectónico, gótico y demás, las grandes catedrales, sobre todo la de Amiens. Y la respuesta podría ser diciendo, bueno, no es solo un mensaje del gótico, sino fundamentalmente un mensaje hermético, el que encierran las catedrales, que es la obra de Fulcanelli, que viene a revelar la obra de Fulcanelli. El lenguaje hermético, la obra hermética, que se remonta al siglo III a.C. en Grecia, como una síntesis también de la tradición egipcia, de la tradición caldea, de las tradiciones de Medio Oriente, que ahora no vamos a desarrollar, ¿sí? En la Edad Media logra una, ¿cómo decirlo?, un avance, por decirlo, una madurez tal que se la considera ciencia sagrada, ¿no? La teurgia, todo esto, que los neoplatónicos, ya en el capítulo lo hemos hablado de los neoplatónicos, estaba presente. Bueno, aquí está la alquimia, ¿no? La alquimia llevada a su extremo. Y las catedrales católicas, estas catedrales enormes, bellas, construidas en lugares insólitos. Porque yo siempre pongo como ejemplo Chartres, ¿no? Chartres es un poblado que entra entero en la catedral. O sea, había otra cuestión. ¿Por qué construir estas obras de semejante magnificencia si no era un mensaje cifrado? Notre Dame. Claro, están ubicadas en lugares insólitos. Bueno, el Sacré-Cœur. Claro, pero eso es posterior, claro. Bueno, digo, Amiens, Lyon, Chartres, la misma Notre Dame de París, por supuesto. Pero bueno, París, ¿no? Está el rey, y sin embargo la gran iglesia de París siempre fue la Saint-Chapelle, ¿no?, que está en l'Île-de-France. Pero, bueno, Notre Dame como el gran templo popular, por decirlo de una manera. Pero estamos hablando de catedrales que están ubicadas ni siquiera en ciudades algunas, ¿no? Y que uno va a Chartres por la catedral, porque no hay otra cosa, realmente. Claro, si ustedes me dirán, ¿qué hay? Nada, está la catedral. Entonces uno pensará, ¿por qué? ¿Para crear una ciudad alrededor? No, no se creó. De hecho, es un mensaje cifrado porque cuando uno mira la disposición de las catedrales, es como si dijéramos un mapa esotérico, entre comillas. No quiero ponerme de ninguna manera oscuro ni nada, al contrario, no. Es un mensaje, ¿sí?, al igual que lo es el Camino de Santiago, es un camino iniciático, ¿no? El otro día discutíamos el tema de Compostela, Campus Stella o otros términos. Están organizados de tal manera que revelan algo que es un lenguaje hermético. Ahora bien, fíjense una cosa. Miren lo que dice Fulcanelli. Ved ahora lo más grave. Mientras la francmasonería busca continuamente la palabra perdida, o sea, el verbum dimissum, la Iglesia Universal, la catholique, ¿no?, que posee este verbo, está en camino de abandonarlo en el ecumenismo del diablo. ¿Qué programa? 1920 y pico. 22, 26, claro. Circa. Exacto. Nada favorece tanto a esta falta imperdonable como la temerosa obediencia del clero, tan a menudo ignorante,
al falaz impulso que se dice progresivo, hoy diríamos progresista, ¿no?, de fuerzas ocultas que solo se proponen destruir la hora de Pedro, el ritual mágico de la misa latina, profundamente trastornado, ha perdido su valor y actualmente marcha de acuerdo con el sombrero flexible y el traje de calle que adoptan los clérigos felices con el disfraz, en prometedora etapa hacia la abolición del celibato filosófico. Bueno, esto forma parte, ¿no?, del estudio previo. Ahora, la idea fundamental es justamente ¿quién se desvió de qué? ¿Quién se desvió de qué? Es decir, cuando uno dice son ocultistas, no, es una tradición. Lo que se está volviendo ocultista es lo otro. Y eso es lo preocupante. Ahora vos fíjate, ¿no?, la paradoja, porque se está volviendo ocultista, me interesa agarrar ese punto. Sí, cómo no. Ocultista a la inversa, porque el decirlo todo, vamos a decirlo, a ver, voy a tratar de ordenarlo, porque lo tengo, adelante, lo estoy pensando ahora. Un caso puntual, ¿no? Si nosotros trasladamos, como dice, ¿no?, la magia o el rito en latín, hay un misterio allí. Un misterio que el vulgo, el pueblo, no puede comprender, o en todo caso repite, sigue como un ritual, ¿no? El sacerdote... Pero opera sobre él. Opera sobre él. Hay algo que lo totalmente deja claro, callado, ¿no?, impertérrito. Es lo que nos pasa, claro, cuando vivimos un hecho inexplicable. Entonces, digo, ahí hay un misterio, y justamente, como dice el querido Julio Valderrama, el misterio es semejante a la línea del horizonte, ¿no? Cuanto más me acerco a él, cuanto más quiero desentrañarlo, más se me aleja, justamente porque es un medio, no es un fin en sí mismo. Exactamente. En cambio, trasladar, muy bien, traducir al lenguaje conocido un ritual que es mistérico, termina ocultando justamente la esencia. O sea, es un ocultismo a la inversa. Es peor. Qué bueno. Digo, qué bueno. Es ocultar el misterio a través de mostrarlo. Exactamente. Por eso Poe decía esa cosa magnífica en la carta robada: la mejor manera de esconder algo es mostrándoselo a todo el mundo. Totalmente. Es decir, un poco críticamente, ¿no? No creo que se refiriera a este tema puntualmente, no importa, pero digo, la analogía vale. Entonces, Fulcanelli, ¿qué hace? Dice, bueno, a ver, ¿por qué se centra en las catedrales? Y hay un capítulo en el misterio de las catedrales, pero lo voy a leer de acá, porque adelante, mi computadora es una porquería. No es una porquería, pero vos fíjate, hay varios fragmentos que me encantan de aquí, pero lo que dice es el capítulo 5, o 6, no, es el 6. Bueno, obviamente la edición impresa es hermosa, porque tiene toda una serie de grabados, qué sé yo. Y todo. ¿Dónde era esto? Sobre el arte gótico. No, es anterior esto. Disculpen la desprolijidad, pero... Está manejando un libro que no tiene, que obviamente. Lo tengo digital, en digital, claro, por eso. Claro. Pero era... A ver, les voy adelantando. Lo que plantea Fulcanelli en los primeros capítulos, acá está, que es el problema del término gótico, ¿no? Porque uno dice... Bueno, ante todo, debemos decir unas palabras sobre el término gótico, aplicado al arte francés que impuso sus normas a todas las producciones de la Edad Media y cuya irradiación se extiende desde los siglos XII al XV. Algunos pretendieron equivocadamente que provenía de los godos, antiguo pueblo de Germania. Otros creyeron que se llamó así a esta forma de arte, cuya originalidad y cuya extraordinaria singularidad era motivo de escándalo en los siglos XVII y XVIII. En son de burla, dándole el sentido de bárbaro. Tal es la opinión de la escuela clásica, imbuida de los principios decadentes del Renacimiento. Empero, la verdad que brota de la boca del pueblo, ha sostenido y conservado la expresión arte gótico, a pesar de los esfuerzos de la academia para sustituirla por la de arte ojival. Existe aquí un motivo oscuro que hubiera debido hacer reflexionar a nuestros lingüistas, siempre al acecho de etimologías. ¿Por qué, pues, han sido tan pocos los lexicólogos que han acertado? Por la sencilla razón de que la explicación debe buscarse en el origen cabalístico de la palabra más que en su raíz literal, ¿no? Y aquí viene un largo desarrollo. Voy a leer una parte nada más para que entiendan. Voy a leer un fragmento. Algunos autores
autores perspicaces y menos superficiales, impresionados por la semejanza que existe entre gótico y goético, mágico, pensaron que había de existir una relación estrecha entre el arte gótico y el arte goético o mágico. Para nosotros, atenti con esto, arte gótico no es más que una deformación ortográfica de la palabra argótico, cuya homofonía es perfecta, de acuerdo con la ley fonética que rige en todas las lenguas y sin tener en cuenta la ortografía, la cábala tradicional. La catedral es una obra de art got o de argot. Ahora bien, los diccionarios definen el argot como una lengua particular de todos los individuos que tienen interés en comunicar sus pensamientos sin ser comprendidos por los que los rodean. Es pues una cábala hablada. Los argotiers, o sea, los que utilizan este lenguaje, son descendientes herméticos de los argonautas, los cuales mandaban la nave Argos y hablaban la lengua argótica mientras bogaban hacia las riberas afortunadas de Cólquide en busca del famoso vellocino de oro. Todavía hoy decimos del hombre muy inteligente, pero también muy astuto, lo sabe todo, entiende el argot. Todos los iniciados se expresaban en argot, lo mismo que los truhanes de la corte de los milagros, con el poeta Villon a la cabeza, sí, señor, claro, y de los freemasons o francmasones de la Edad Media, posaderos del buen Dios, que edificaron las obras maestras argóticas que admiramos en la actualidad. También ellos, estos nautas constructores, conocían el camino que conducía al Jardín de las Hespérides. Bueno, sigue, por supuesto, con un desarrollo magnífico, que es breve, pero a lo que voy es a esto. Sí, yo no voy a hacer ninguna precisión lingüista porque, bueno, obviamente Fulcanelli lo ha hecho mejor que yo, pero arte gótico, argot, es esto que decíamos, ¿no? Es decir, ¿cómo ciframos? En este caso, lo dice en un momento, dice, mucho más bello que el lenguaje impreso es el lenguaje de las piedras, ¿no? El sueño de la roca. Es decir, ¿cómo hago para construir, decir aquello que solo algunos pueden entender? Exacto. Eso es el argot, o el arte gótico, claro, si quiere, ¿no? Claro. Es una deformación, Ars gothique o art. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, solamente, como decís siempre, ¿no? Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. O sea, yo puedo ir a la catedral de Chartres o de Amiens y sacar fotos y, no sé, y que un guía me explique, bueno, esta columna tiene que ser yo que sé. Bueno, está esa función. En cambio, entender la cifra de lo que hay allí oculto demanda estar iniciado en ese argot. Exacto. ¿No? Decía muy bien, y con esto cierro mi parte, abro esto, creo que lo decía, no me voy a acordar ahora, no sé si Titus Burckhardt o Frijoshom, creo que Titus Burckhardt, citado por Martin Links en El misterio de Shakespeare, que el gran problema del Renacimiento es justamente una suerte de ubicuidad en el espacio, ¿no? Si yo entro a una catedral renacentista y estoy en, no sé, fulano, en tal ciudad. Entro a una catedral medieval y puedo ver el mundo entero. Claro. Es decir, la nave. La nave. O sea, ahí está expresada la totalidad de un mundo, obviamente, mistérico. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el misterio, justamente, desentrañable de las catedrales es hasta qué punto somos capaces de entrar a un santuario de la tradición, de la ciencia y del arte, que es el último espacio físico donde como dice Ángel, ¿no? Donde se depositan los datos tradicionales. Claro. Donde allí está reservado, casi en secreto, casi no, en secreto, un conocimiento que es inefable, sí, que solo los miembros iniciados podemos comprender. En secreto y expuesto. Y expuesto, está dicho ahí. Pero justamente, bien decías, no es un ocultismo hermético, no, justamente... Está en el frontis de las catedrales, está en sus laterales, está en los distintos tímpanos, está realmente expuesto, porque muy bien lo que dijo Diego, ¿no? Con el principio de la carta robada, o mejor dicho, sabiendo bien Poe todo esto, San Edgar Poe lo sabía muy claramente. Es decir, exponer no significa que llegue. Si no está puesto, entonces nadie presta atención. Pero tienen que prestar atención aquellos que realmente buscan, están en busca de. Fulcanelli hace un análisis de 3 catedrales, París, Amiens y Bourges, o Burgos, por decirlo de una manera,
Si ustedes se fijan, hoy París es una megalópolis, ¿no? Por supuesto lo es desde la Baja Edad Media, pero vuelvo otra vez a Amiens, Bourges, ¿no? Es decir, y seguimos con todas esas. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión celeste, ¿no? Esto transmite justamente la idea de que las Pléyades, ¿no?, deben marcar el lugar donde están las. Es un sentido trascendente. Yo no sé si esto tiene que ver fundamentalmente con la idea de querer trasladar el cielo a la tierra, que podría ser. Pero sí fundamentalmente con la idea de que hay algo trascendente, entonces lo venimos a instalar en la tierra. Ahora bien, eso está absolutamente imbuido de un concepto de universalidad, porque si es católico es universal. Lo universal es justamente esta idea de que si el cielo y la tierra refleja el cielo, por ende, aquí debe haber un camino celestial. Por eso las catedrales están, y los grandes templos están ubicados, basílicas y demás, están ubicados en un determinado lugar. No es caprichoso, sino responde a un principio, si se quiere, astrológico, que es otra de las disciplinas sobre las cuales se construían las ciencias sagradas, ¿no es cierto? La astrología, las 7 artes liberales también estaba allí concebido. Cuando uno observa el análisis que hace Fulcanelli, yo ahora no lo voy a hacer porque no vale la pena que se pierdan la posibilidad de leer un libro tan bien escrito y tan certero. Él analiza cada una de las imágenes que se encuentran en las catedrales, en estas catedrales citadas, sobre la base de que cada una de esas imágenes corresponde a una etapa del principio hermético de la alquimia, es decir, la transmutación de la materia. Transmutación de la materia que obviamente es transmutación del espíritu, no importa que, ¿no es cierto?, que el plomo se haga oro, porque eso lo hemos dicho en el programa dedicado a la alquimia. Exactamente. Ahora, eso está a la vista de todos. ¿Quién va a entender? Lo que decía Diego, el argot. Cuando uno habla argóticamente, cuando se manifiesta argóticamente, es un lenguaje que literalmente uno llega a cierto punto, pero anagógicamente es un lenguaje absolutamente cifrado. Lo mismo pasa, yo lo vengo sosteniendo desde hace un tiempo, la pregunta es, en las tradiciones americanas, cuando los españoles llegaron y se encontraron que salvo los mayas, que tenían escritura, los demás pueblos no tenían escritura, uno piensa lo siguiente: los incas, que desarrollaron una civilización enorme, que ya estaban asentados sobre la base de civilizaciones enormes anteriores, ¿no desarrollaron el lenguaje escrito? ¿O lo dejaron escrito de otra manera? ¿O lo dejaron escrito con templos? Ahí viene otra. No hay un lenguaje. Las catedrales no usan palabras. Si se destruyese, supongamos que se destruyese con una bomba neutrónica todo lo humano y se quemase el papel y desapareciese, ¿seguiría el mensaje? Sí, claro. Está en las catedrales. No hay una palabra. Sí hay letras. Puede ser que el alfa y la omega estén allí presentes. Puede ser que el pez, ¿no?, esté presente. Puede ser que el Christos de la cruz esté presente. Pero más allá de eso, el lenguaje simbólico está en esos dibujos, en esos bajorrelieves, para ser exacto, y fundamentalmente en los vitrales, que se fue todo un tema. En la Primera Guerra Mundial se bombardearon catedrales de las que se rompieron los vitrales y se repusieron, y eran los mismos dibujos que habían hecho, porque la idea era que esos dibujos tenían un sentido celeste. Entonces, cuando Fulcanelli dice esto, y por eso yo creo que también lo escribe en los años 20, porque está diciendo, en cualquier momento que hay una bomba ya se embosta todo esto. Bueno, la catedral de París, ¿no?, Notre Dame, se quemó. Se quemó hace poco tiempo. Pedíamos un símbolo y nos trajo un signo. Exactamente, directo. Claro, muy bien. Y se quemó por la... Bueno, me voy a entrar en ese, ese quilombo. Porque... Uno dirá que, claro. Y hay algo en las catedrales que todos los que hemos tenido posibilidad
de estar en alguna de ellas, asombra por lo supuestamente no cristiano, o si se quiere, pagano, que son los laberintos. Es verdad. Dice lo siguiente: en cuanto al laberinto de Chartres, que yo tenía el pin y lo perdí, bueno, vulgarmente llamado la lieu, o sea, el lugar, y dibujado sobre el pavimento de la nave, se compone de toda una serie de círculos concéntricos que se repliegan unos en otro con infinita variedad. En el centro de esa figura veíase antaño el combate de Teseo contra el Minotauro. Nueva prueba, pues, de la infiltración de temas paganos en la iconografía cristiana, queda claro, y en consecuencia de un sentido mitohermético evidente. Sin embargo, sería imposible establecer relación alguna entre estas imágenes y las famosas construcciones de la antigüedad, los laberintos de Grecia y de Egipto. ¿Por qué lo cito? Porque Fulcanelli, como diría Chesterton, se saca el sombrero al entrar en una iglesia y no la cabeza. O sea, no se trata de decir, mirá la influencia griega, ¿no? Sí. No, no es eso. No es la influencia de la mitología griega, sino del mitologema, que es otra historia. El laberinto, el mitologema permanece. El laberinto de las catedrales o laberinto de Salomón es, nos dice Marcelin Berthelot, una figura en la Grande Encyclopédie, ¿no? Acá lo cita. Una figura cabalística que se encuentra al principio de ciertos manuscritos alquímicos y que forma parte de las tradiciones mágicas atribuidas al nombre de Salomón. Es una serie de círculos concéntricos interrumpidos en ciertos puntos, de manera que forman un trayecto chocante e inextricable. La imagen del laberinto se nos presenta pues como emblemática del trabajo entero de la obra es la alquimia, ¿no? Con sus dos mayores dificultades, la del camino que hay que seguir para llegar al centro, donde se libra el rudo combate entre las dos naturalezas, y la del otro camino que debe enfilar el artista para salir de aquí. Aquí es donde necesita el hilo de Ariadna, si no quiere extraviarse en los meandros de la obra y verse incapaz de encontrar la salida. Vamos a hacer una conclusión fácil. Si yo leo el mito del Minotauro y leo Teseo, gracias, iba a decir Perseo, que mata a la gorgona. Otro, bueno. Entra porque hay un problema político, económico. Sí, muy bien, eso es lo literal. Está muy bien, perfecto. Que Atenas tenía que pagar un tributo de 9 jóvenes cada tantos años, 15 jóvenes, no importa. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué no era un tributo en otro sentido? ¿Por qué no lo transmiten directamente? Porque evidentemente tiene otro valor. Es decir, cuando en una catedral católica, en el crucero, cuando se cruza la nave con la cruz, ¿sí? Y se forma, y hay un laberinto, ¿me quieren decir ustedes que estos hombres de la Edad Media, qué les pasaba por la cabeza? Bueno, evidentemente hay algo que tiene que ver con un mito hermético, como dice Fulcanelli, que es la transmisión de un saber que pueden pasar cientos de personas pisándolo, pero hay alguien que sabrá que ese camino, que por otra parte es muy pequeño, hace referencia fundamentalmente a algo que está elevadísimo. Todo esto tiene que ver con que las catedrales de la Edad Media no son simplemente la historia del cristianismo, claro que lo son, por supuesto, pero el envase cristiano y la tradición cristiana van de consuno con la tradición hermética. Cuando eso se separó, se armó flor de despelote. Por eso empieza cierto ocultismo, por eso aparecen chantas. Mientras estuvo en esa base, estaba en el camino que tenía que estar. Es la gran tradición de Occidente. Sé que muchos amigos míos me van a condenar por lo que digo, pero nuestra tradición occidental, ¿sí?, del mundus, como se decía, tiene que ver con una nave que está orientada y que concentra los saberes anteriores, grecolatinos, medio orientales, germánicos. Todo eso es el catolicismo. Con raras excepciones, el plano de las iglesias góticas, catedrales, abadías o colegiatas adopta la forma de una cruz latina tendida en el suelo. Exacto. Ahora bien, la cruz es el jeroglífico alquímico del crisol, creuset, al que se llamaba antiguamente en francés crusol, crucible o creuset,
según Ducange, en el latín de la decadencia, crucibulum o crucibulum. Crisol tenía por raíz crux, crucis, cruz. Efectivamente, es el crisol donde la materia prima, como el propio Cristo, sufre su pasión. Es en el crisol donde muere para resucitar después, purificada, espiritualizada, transformada. Por otra parte, ¿acaso el pueblo, fiel guardián de las tradiciones orales, no expresa la prueba terrenal humana mediante parábolas religiosas y símiles herméticos? Llevar su cruz, subir al Calvario, pasar por el crisol de la existencia, son otras tantas alocuciones corrientes donde encontramos idéntico sentido bajo un mismo simbolismo. No olvidemos que alrededor de la cruz luminosa, vista en sueños por Constantino, aparecieron estas palabras proféticas que hizo pintar en su Labarum. Inoc, signo vinces. Con este signo, o vencerás por este signo. Que los muchachos de la brújula hicieron un programa bellísimo sobre esto. Con este signo vencerás. Recordad también, hermanos alquimistas, mira cómo fulcaneliza, que la cruz tiene la huella de los 3 clavos que se emplearon para inmolar al Cristo materia, imagen de las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego. Meditad igualmente sobre este claro pasaje de San Agustín en su diálogo con Trifón. El misterio del Cordero que Dios había ordenado inmolar en Pascua, dice, era la figura del Cristo, con la que los creyentes pintan sus moradas, es decir, a ellos mismos por la fe que tienen en Él. Ahora bien, este Cordero, que la ley ordenaba que fuera asado entero, era el símbolo de la cruz, que el Cristo debía padecer. Pues el Cordero, para ser asado, es colocado de manera que parece una cruz. Una de las ramas lo atraviesa de parte a parte, desde la extremidad inferior hasta la cabeza, la otra le atraviesa las espaldillas y se atan a ella las patas anteriores del Cordero. Los argentinos lo sabemos muy bien, cómo se hace el Cordero, ¿no? Con una cruz, una cruceta. ¿Sí? Exactamente. Avanzo un poquito para cerrar esto. Y es así como el plano del edificio cristiano nos revela las cualidades de la materia prima y su preparación por el signo de la cruz, lo cual para los alquimistas tiene por resultado la obtención de la primera piedra angular de la gran obra filosofal. Sobre esta piedra edificó Jesús su iglesia. Tú te llamas Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Esto es factoría mía, ¿no? Y los francmasones medievales siguieron simbólicamente el ejemplo divino. Pero antes de ser tallada para servir de base a la obra de arte gótica y también a la obra de arte filosófica, dábase a menudo a la piedra bruta, impura, material y grosera, la imagen del diablo. Exactamente. Bueno, en todas las catedrales están las gárgolas. Agua o un poquito sí. de... ¿Cómo? Perdón, En todas las catedrales están las gárgolas. Gracias. No solo sirven para trasladar el agua de lluvia, el residuo pluvial, sino que justamente tenían que provocar la sensación, el mundo, ¿no? El mundo exterior, sobre la base de la tentación, la puerta de acceso al pórtico, ¿no? Con el juicio final, fíjense ustedes, y luego la nave, ¿no? Que tanto ha dado para conversar en ese sentido, y el ábside, ¿no? La apertura de... Ahora, todo eso, sumado al mensaje trascendente que transmiten estas construcciones, es, como decía Diego, el resumen del mundo. Es decir, tengo que aislarme, entro a una catedral y el tiempo ya no pasa, es la eternidad, sobre la base de que estoy pisando un lugar sagrado orientado, organizado y construido por personas anónimas, porque eso también es importante. La obra de Dios se realiza por seres humanos anónimos, ¿no? El héroe tiene nombre y está allí, pero el constructor es el anónimo que pone su piedra sobre la base de una obra que no verá conclusa, sin lugar a dudas, porque estas catedrales llevaron, en algunos casos, siglos su construcción. El problema de esto es que en muchas de ellas influyeron los cambios de cosmovisión que representó el paso de la Edad Media al Renacimiento y por lo tanto fueron contaminadas por elementos artísticos distintos. Entonces uno se encuentra ya no con una síntesis, sino mayormente con una mezcolanza. Síntesis fue el barroco.
síntesis fue el barroco, ¿no? Es otra cosa. Y la base de todo esto, que ese es el lenguaje argótico del que hablaba Diego, ¿no? Es un mensaje más allá del tiempo ante el oscurecimiento de todos estos saberes. ¿Cómo lo vio venir, no? ¿Cómo? Pero Fulcanelli escribe en 1922, decía, bueno, más o menos, hace 100 años, mira, otra vez, estamos con otro aniversario. 100 años. Bueno, yo diría que ya está. Es decir, porque si la alquimia, la teurgia, la astrología y demás, que eran ciencias sagradas de un comportamiento total, universal, universitas, ¿no? Ese saber universal estaba en esos ámbitos, en el siglo XX ya no, ya son totalmente tenidas por elementos contaminados también, por supuesto, y degradados, como corresponde a una etapa de oscurecimiento. Y fíjense que todo eso sobre la base de la cruz, es decir, del cristianismo católico, porque ese es un tema también. Es decir, es el cristianismo católico la síncresis, en el mejor sentido, de todos los elementos trascendentes. Es el camino unificado. Un poco lo decíamos en la semana pasada en el programa de neoplatonismo, parece que como seguimos una continuidad, pero bueno, es decir, son cosas que hay que seguir diciendo hasta pulir la piedra justamente. Exacto. Porque efectivamente esto que decís, ¿no? Una ecúmene. Claro. Un lenguaje común. Porque en el fondo, esto de lo argótico, si tenemos que hablar en un lenguaje común, porque el enemigo, como bien dice Ángel, nos vio primero, entonces hay que saber decir, simbólicamente en este caso, por supuesto, exactamente, aquello que la palabra ordinaria ya gastó, aquello que el lenguaje ordinario ya no puede alcanzar. ¿Por qué? Voy a poner algo muy concreto y muy simple. Yo tengo la oportunidad de poder seguir participando en la misa tridentina, ¿no? Es una cosa que no hace mucho empecé a participar. Entonces a mí me sucede algo, perdón que sea autobiográfico, y que es que hay un momento en la consagración, dice, Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. Que dicho en castellano, revelado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena. Pero es Ecce agnus Dei, y es el momento más importante, es ya la consagración, ¿no? Qui tollis peccata mundi, que despeja, ¿no? Tollis, que cambia, modifica, que transforma, que termina en realidad, ¿no? Esto acaba, tolitur, tolis, tolet creo es el verbo, no me acuerdo. Esa fuerza en una palabra que no conocemos, que nos es rara, ¿no? Agnus Dei, qui tollis peccata, tiene un poder que todos los que estamos ahí compartimos argóticamente, sin saber latín tal vez, que conmueve. En cambio, si este es el Cordero de Dios, que dice Cordero, ¿por qué Cordero? Y todo lo que dice Fulcanelli, ¿no? Entonces la palabra para mí, la palabra ritual, se gastó en la modernidad, ¿no? Mucho más después de Vaticano II, ¿no? Como si ya está, no hay misterio. En cambio acá, la palabra no se gasta, o el mensaje no se gasta, el mensaje se está puliendo, como la piedra. Como la piedra. Y la piedra da filo a ese secreto. Palabra que da liturgia. Liturgia, muy bien. Pulir la piedra. Pulir la piedra. Claro. Entonces hay toda una componenda de conocimientos que, insisto, ¿no? Uno puede ir a la catedral, sacar fotos, hacer videos, subirlas a Instagram y qué sé yo, que está muy bien, cada quien hace lo que quiera, pero ese momento de erizamiento, citando al querido Roberto Calazo, que lo dice Fulcanelli en las primeras páginas de él. Sí. ¿No? Esa fascinación que nos genera algo que no podemos decir con palabras de este mundo. Totalmente, exacto. De este mundo sensible y digamos, común, ordinario. Porque en realidad ese lenguaje que circula en la catedral es un lenguaje universal que nos, vuelvo a lo que decías, que nos unifica en un camino común. Exactamente, exacto. ¿No? Claro. Por eso las catedrales
decíamos, están distribuidas de una manera no caprichosa, sino trascendente. Yo, ya que citaste lo personal, ¿no?, de tu participación en la misa tridentina, me pregunto, cuando veo las construcciones de los templos actuales, ¿no?, por ejemplo, el que vi en España por YouTube, ¿no?, con aceros oxidados y demás. Bueno, supongo que será la materia en transformación, puede ser, y demás. Qué áspero. Claro, ninguna imagen. Qué sutil, Porrini. Totalmente. Puntillosamente sutil, Porrini, con sus palabras fiere, con saetas de sutileza fiere cuanto sus ojos alcanzan. Perdón, estamos con el libro de buen amor, ¿no? Sí, bien, bien. No, lo que quiero decir es, si la orientación de un templo responde a una cuestión celeste, si las puertas se abren, si la luz ingresa desde Oriente, iluminando determinado, debe haber otro lenguaje, ¿no? Es distinto que tomar un ex cine y convertirlo en un templo, o cuasi convertirlo en un templo. A mí me transmite lo mismo que si ahí pusieran un supermercado, no sé, me parece. Por lo tanto, un lugar consagrado tiene que ver con... De hecho, el otro día lo hablaba con una persona que me decía, este lugar es terrible, ¿no? Frase que se ve en muchos templos. Este lugar es terrible. ¿Por qué es terrible? Y bueno, el deinos, ¿no es cierto? Pero también la cualidad de lo absolutamente superador, claro. Deina, ¿cómo se dice? Terrible criatura es el ser humano. Antígona. Antígona, exactamente. El segundo coro de Antígona. Pero presten atención y tengan en cuenta, ¿por qué en un templo dice este lugar es terrible? ¿Por qué? Si uno viene a buscar paz, consuelo, conmiseración, piedad, como me decía muy bien Sebastián Randall, ¿no? Es decir, la piedad de Dios hacia nosotros, y uno la compasión hacia el otro. ¿Por qué? Porque es terrible. Y bueno, los poderes, ¿no?, las cualidades, por decirlo de una manera, que imponemos los seres humanos a la divinidad, algo que en última instancia es inclasificable, ¿no?, pero que queremos representar simbólicamente, porque no nos queda otra, si no es la nada. Entonces, todo lo que podemos decir es reductible. Las catedrales responden, las catedrales y todos estos templos, incluso los templos menores, uno podría tomar cientos de templos menores y demás de España, de Francia, de Europa, incluso de América, pues se han construido algunos sobre esa base, responden a una serie de principios. Bueno, ¿esos principios qué son? ¿Arquitectónicos solamente? No. Fulcanelli viene a aclararlo. Dice, miren, frente al orden y demás, a la cruz latina, ¿no?, puesta en el piso, con un laberinto en el medio y con una cantidad de símbolos enormes, adentro y afuera, porque tiene que irradiar, ¿no? Nos está diciendo, hasta la medida. ¿Cuál era la altura que se tomaba? Bueno, eso es todo responde a un concepto numerológico. Todo. No, eso que decía, ¿no? Está todo perfectamente calculado, ¿no? Claro. No hay nada librado al azar, ¿no? El número, la catena áurea, ¿no? Exactamente. Dice, el libro cierra, no importa, ¿eh? Ustedes me dirán, nos va a leer el final, no es una novela. No haga la gran Ortega, que le cuenta el final de la novela. Ya me han increpado por eso. Atreverse. Por último, cuando el éxito haya consagrado tantos años de labor, cuando sus deseos se hayan cumplido, el sabio, despreciando las vanidades del mundo, se aproximará a los humildes, a los desheredados, a todos los que trabajan, sufren, luchan, desesperan y lloran aquí abajo. Discípulo anónimo y mudo de la naturaleza eterna, apóstol de la eterna caridad, permanecerá fiel a su voto de silencio. En la ciencia, en el bien, el adepto debe para siempre callar. Está en mayúscula, callar.
Sin embargo, uno dice, bueno, Fulcanelli escribió el libro. Sí, muy bien. Igualmente pasa con este libro lo que pasa con todas las obras que son de carácter trascendente. No van a ingresar al corpúsculo duro, encorsetado, encerrado, que niega el conocimiento de las cátedras. Por suerte. Por suerte. Por suerte, y justamente porque sería una mejor manera... que sus manos no oyen, ¿no? Claro, Como... y sería una manera muy astuta de desbaratar todo el negocio, ¿no? Claro. Porque si hay algo que sucede, no me di cuenta de esto de hace 100 años, ¿no? Qué loco, qué sintomático. Está bien, nos han dicho, ¿cómo le gustan los números redondos? Da lo mismo 100 que 102, no importa. Pero bueno, digamos, por una cuestión de 100 años, un siglo. O sea, nos divide la historia, por lo menos nuestra historia occidental. Per saecula saeculorum. Muy bien, gracias, Eva. Digo, 100 años han pasado desde la gestación, porque hay dudas si lo empezó a escribir en el 22, si lo publicó en el 20, no importa, pero digo, una persona, porque está toda la hipótesis sobre que Fulcanelli en realidad era el seudónimo de un grupo de alquimistas. Pues es probable. No, hay un libro que es muy divertido, que me encantaría tener, de Jacques Bergier, Le Matin des Magiciens, ¿no? El regreso de los brujos, que es interesante porque ahí retoma, bueno, en fin. Y Finis Gloria Mundi. Pero digo, hace 100 años... Yo lo leí el de Bergier, ¿sí? ¿No te gustaría el tener? ¿En serio? Bueno. Es contrainiciático. Bueno, gracias. Yo me generó curiosidad. Digo, hace 100 años, un alquimista o varios, no importa, un Fulcanelli, vamos a tomar el nombre Fulcanelli, podría decirse estas cosas y terminar diciendo, y después callar, ¿no? Diciendo, listo, pum, liber mutus, o mutus liber, no me acuerdo cómo es. Mutus liber, el libro. Porque ya está todo callado. dicho. Claro. Está todo dicho y queda en nosotros recuperar eso que se ha dicho. No podemos decir nada más. No hay nada más para decir. Basta de crear religiones. Por eso digo, no hay nada más para decir, no hay nada más para acercarse a la divinidad. La divinidad se manifestó, punto. Quienes somos católicos tendremos algún poco más de cercanía, una parusía, bueno, vendrá en cualquier... Yo creo que va a venir en cualquier momento, todos los signos del fin de los tiempos están ahí, marcados. Creo que falta, Bueno, podemos discutir. Todavía tiene que caer del todo. Sí, bueno, falta un catejón ahí que no sabemos todavía qué corno, viste, pasa ahí con Rusia. Bueno, ya me estoy metiendo en un tema hermético, no importa. Digo, lo único que nos queda como creyentes, en este caso yo como católico, vos también, y después cada quien elegirá, es recoger y recopilar y recolectar y reencontrarse con algo que se ha perdido. Totalmente. Y cada vez es más nocivo, lo hemos dicho en el último recreo, ¿no? Es decir, cada vez es más nocivo esto de obturar, ¿no? De ir tapando, ir callando. Parches, ir callando e ir mostrando una historia nueva. Lo dijimos recién, ¿me puedo permitir Adelante, pequeño, por favor. Que no tiene nada que ver con nuestro métier ni con nada, que es el fútbol. Uy, perdonen, ¿lo puedo decir o no conviene? Es decir... Aquí no hay censura. Aquí no hay censura. Bueno, hoy martes, ¿qué fecha es hoy? 22 de noviembre, la selección argentina debutó en el Mundial de Qatar, ¿no? Uh-huh. Jugó el partido a las 7 de la mañana, qué sé yo, y le anularon, ¿cuántos? 3, 4 goles. Con Arabia Saudita. Con Arabia Saudita. O sea, era como, bueno, viste, esa cosa, Arabia. Argentina terminó perdiendo, 2-1 perdió, una cosa aberrante. Pero vos me decías, me lo dijo Sebastián antes de grabar, pero escúchame, la solución a esto es que pongan robots a jugar al fútbol. Claro, pongan los computadores y lo van a hacer perfecto. Y ya está, listo. El ser humano comete errores. Exactamente. Y ahí son imperceptibles. Y ahí está la picardía, ¿no? Y esto demuestra que la modernidad llevada in extremis a la tecnificación total, donde todo se ve, donde no hay libertad. Corta la libertad realmente. Claro. Corta el factor humano. Pero es, Diego, lo más increíble es que es supuestamente, discursivamente a favor de la libertad. Es mentira. Eso es una mentira. Bueno. Porque estamos... Digo siempre, Felipe II es un tirano. Claro, no, bueno, estamos... Claro, no entendiste nada. A ver, estamos algoritmizados. Algoritmizados. Es decir,
No, es terrible esto que estoy diciendo, por ahí es un poco conspiranoico, sepan disculpar, tal vez he tomado un poco de más, no sé, no importa. No he tomado tanto. Una caña. Una cañita. Digo, no es joda esto, no es joda. Que un Fulcanelli en 1922 se pare a decir esto y que 100 años después siga teniendo vigencia, significa que no pasó nada. Bueno, y pasó de todo en este siglo. Uf. Como mínimo el Concilio Vaticano II, como mínimo. La Segunda Guerra Mundial. La primera. La primera. La movilización total de Junger. Digo, estos 100 años... La tecnocracia. La tecnocracia más absoluta, llevada a todos los niveles. A todos. A todos. Entonces uno dice, che, pará un poco. ¿No será que Platón tenía algo de razón en el libro séptimo? Como que estamos, viste, che, mirá qué lindo esto. Uy, de pronto me sale una publicidad. Yo tengo que comprar unos sillones en mi casa, ¿no? Entonces pongo a buscar sillones por internet. Te mandaron... Y automáticamente tengo 40 publicidades de sillones. Y es como si uno estuviera todo el tiempo dirigido, teledirigido, técnicamente dirigido. Entonces uno te van guiando, vos tenés que ver esto es lo que te interesa, esto es lo que te gusta, dale, compralo, si está más barato. Claro. Esta oferta es la que vos querés. Que no es lo mismo que en un manto secreto, o sea, bajo el término secreto, mostrar aquello que no podemos ver ordinariamente. Totalmente. Ahora, vivimos en el mundo de la oferta. ¿El algoritmo falla o tiene picardía? Te voy a decir una cosa, porque yo estaba buscando un pensador griego y ¿saben qué me saltó? La homosexualidad en Grecia. Yo estaba buscando un pensador, bueno, no sé. Y de eso me llevó a ciertas cosas que no abrí porque soy todavía un tanto antiguo. Y digo, claro. Todo apocado. Claro. Bueno, qué sé yo, si ese es el algoritmo inteligente, me podría haber abierto, no sé, a Aristóteles o a otro. Me mandó a ese. Debe haber también una especie de fanatismo con el tema, porque evidentemente me llevó allí. Ahora, dos cosas para subrayar lo que dijo Diego. Perdón por la vehemencia. No, está muy bien. Dos cosas para... Justamente, Fulcanelli es uno de esos tipos que nos levantan la venda que nos ponen todos los días. Claro, nos corre el velo y dice... Salud, Dieguito. Y nos pone el dedo diciendo, fíjate ahí, fíjate, ¿no? Parece alegórico lo que estoy diciendo, pero fíjate, mirá un segundito ahí. Punto, mirá, nada más. Bueno, ¿qué ocurre? Que dos males afectan fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la tradición. El fanatismo, que no nos hace ver al que está en el mismo camino, aunque en vereda opuesta. Y en segundo lugar, y fundamental, el ocultismo. Es muy fácil engañar, diciendo yo tengo el grado 1540 claro, ¿viste? Yo soy de la iglesia de la el chamán de la... Claro, ¿sí? Eso es propio de una época de oscurecimiento. Fulcanelli en 1922, 26, no importa, en ese momento, o quien fuere, o el equipo, o lo que sea, esto es una genialidad, dice, muchachos, miren las catedrales que están construidas hace 700 años, ¿no? Hay algo, parece que estamos desertando fuera del recipiente. Fuera del tarro, ¿no? Y obviamente los orinales están fuera de la iglesia, sí. No orinen adentro. Tengan en cuenta que, aparte, si pusieron afuera ciertos símbolos es porque nos querían decir, muchachos, a ver, ¿no? Adentro, afuera, vayan viendo lo interior y lo exterior, ¿no? No se queden solo con lo exterior, no se queden con la teoría literaria. También hay que ir al texto, ¿no? Cada tanto, si pueden, ¿no? Traten de... Sí, bueno, pero en fin, este tema, obviamente, como notarán, tiene derivas y podemos estar horas hablando. Pero no queremos... ¿Cuánto vamos ya? Es uno de los grandes libros que he leído, El misterio de la catedral, y las moradas filosofales también. Ese no lo leí. Vos sabés que yo lo tengo, este libro, ahí en la biblioteca, pero como sabés, tengo un despelote ahora. Hay que organizarla. Yo ahora le voy a desorganizar más. Porque... Sí, lo sé. Espero irme hoy con esa desorganización. Pero yo sé que lo tengo en una edición más vieja, lo tengo digitalizado. Es un libro que se consigue. Ponen El misterio de las catedrales, PDF, ¡pum!, lo tienen. No hay excusas. Digo, qué paradoja, ¿no? Recién hicimos tú una arenga en contra de... Hay que saber también enfrentar al enemigo con sus propias armas. Es una gran cosa. Uno puede encontrar eso. Eso también, digo. El don que tenemos de acceder a eso. De acceder a cosas que antes eran imposibles. Pero bueno,
la invitación está hecha. Obviamente. A ley acta est, ¿no? La suerte está echada. It's up to you, decidirán, pero les recomiendo, aparte, insisto, una prosa bellísima. Elegantísima, clara. Elegantísima, poética. Las fotos. No, las fotos, uno no se aburre con este libro, es un librazo. Así que, Sebastián, como siempre digo, gracias por esta oportunidad, por esta invitación, gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página, el jueves en alguna de nuestras tropelías. Que tengan buena semana. Chao. Adiós. Gracias.